gracia, la paz y el amor de Dios repose en sus corazones, mis queridos hermanos. Continuamos con esta serie acerca de el fundamento, de lo que el Señor nos habla acerca del fundamento. Tengamos en cuenta lo que el Señor nos está enseñando acerca de nosotros entender lo que significa el fundamento. Hemos dicho que el fundamento es la base donde se edifica algo, sea en lo material o en lo espiritual. En este caso, estamos edificando nuestra vida espiritual y nuestro fundamento siempre debe ser la enseñanza de nuestro Señor y gran Salvador Jesucristo. La Biblia nos dice en primera carta a los Corintios, en el capítulo 3 del versículo 10, esta es la segunda parte acerca del fundamento. Dice la palabra: lo voy a hacer en el nombre del Señor Jesús, dando gracias al Padre por medio de Él, con la guía del Espíritu Santo. Conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito, arquitecto, puse el fundamento y otro edifica encima, pero cada uno mira cómo sobreedifica. El Señor nos está diciendo a través del apóstol Pablo que nosotros ponemos o está el fundamento, que es Cristo, que es su palabra, que es su enseñanza, pero que cada uno de nosotros miremos cómo sobreedificamos. Por eso es importante siempre tener en cuenta la enseñanza del Señor Jesucristo, porque hoy en día muchas enseñanzas son de Cristo, otras son de hombres, otras son conforme a la ley de Moisés, y por eso el apóstol hace la advertencia de que nosotros tenemos que saber cómo sobreedificamos, cómo es que estamos creciendo nosotros en esta palabra de nuestro Señor y gran Salvador Jesucristo. Toda palabra que nosotros hablemos debe estar acorde a lo que Cristo nos enseñó. Muchas personas hoy en día no tienen un crecimiento espiritual porque están edificando en la arena, no están edificando en la roca. Por eso es importante nosotros mirar, como dice el apóstol, como nos advierte, mire cómo sobreedifica. Entonces el versículo 11 dice: porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Hoy en día hay personas que están diciendo que Dios les está revelando o les ha revelado cosas más avanzadas que la Biblia, y el Señor está diciendo que nadie puede poner otro fundamento. O sea, nosotros no podemos estar basándonos en enseñanzas que no estén conforme a Cristo. Por eso dice que el fundamento ya está puesto, el cual es el Señor Jesucristo. Por eso nosotros tenemos que tener mucho cuidado con las cosas que oímos, con las cosas que nosotros predicamos, porque si no están conforme a lo que Cristo dijo, entonces su edificación puede estar mal, puede estar errada. Por eso es importante nosotros escudriñar las Sagradas Escrituras. Dice que ya está puesto. Por eso hoy en día, cuando una persona Dios la usa para levantar una obra, para fundar una obra, la obra es del Señor Jesucristo, y las bases que ese varón o esa mujer coloque dentro de esa congregación tienen que ser las que Cristo ya dejó escritas. Nosotros no podemos inventarnos algo nuevo, sino que nosotros tenemos que enseñar lo que el Señor Jesucristo nos dejó escrito en su palabra. Porque dice que nadie, voy a poner unos ejemplos para una edificación, para una crítica constructiva. Cuando dice que nadie puede poner otro fundamento, nosotros encontramos que hoy en día las congregaciones, las diferentes congregaciones o denominaciones tienen fundamentos, tienen bases de ellos mismos, puestas por ellos como hombres, pero no son las que Cristo nos dejó escritas en su palabra.
El hecho que una persona sea usada por Dios o tenga poder de Dios o autoridad de Dios no le da para inventar cosas nuevas, que es lo que hoy en día muchas personas están equivocadas. Por eso la Biblia dice nadie es nadie. Hoy en día los regímenes internos que tienen en las congregaciones son humanas, no son conforme al Evangelio, no son conforme a la palabra. ¿Por qué dice esto la palabra de Dios? Porque hoy en día nosotros hablamos de la denominación tradicional y el fundamento de ellos no es la Biblia, no es la Escritura. Y muchas congregaciones, para no hablar con nombres propios, hoy en día tienen como fundamento lo que el fundador de esa obra en verdad dice. Pero lo que el Señor nos está diciendo es que nadie puede colocar otro fundamento. Por eso usted tiene que tener en cuenta, porque hoy muchas personas están leyendo y sacando muchos libros y ponen a la persona a instruirse por medio de libros, cuando no se están instruyendo a través de la palabra de Dios. En la Biblia, lo que nosotros encontramos es la salvación de nuestra alma. Lo que encontramos son los mandamientos de Dios. Por eso usted no puede dejarse sacar de la Biblia. Usted no puede dejarse enseñar con otras cosas. Hoy en día están diciendo que ya la Biblia pasó de moda. Hoy en día están actualizando la Biblia, la Escritura. Sí, hoy en día están diciendo que la Reina Valera 1960 que ya no sirve para nada. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. Prefieren creerle a otras cosas que a la palabra de Dios. No pongamos la palabra de Dios en tela de juicio. El Señor dice nadie, así venga un ángel a enseñarle unas bases diferentes a las que Cristo dejó, usted no tiene por qué estar creyendo. Si una persona viene en profecía a ponerle otro fundamento que el que está puesto, que es Cristo, usted tiene que renunciar, usted tiene que evadir esas cosas, usted tiene que huir de eso porque está perdiendo la salvación. Por eso el Señor dijo que muchos serían incluso engañados, si fuere posible, aún los escogidos. Pero el Señor nos está diciendo muy claro a cada uno de nosotros que Jesucristo es el fundamento, es la base. Lo que la Biblia no diga, nosotros no tenemos que creerlo. Lo que la palabra de Dios no nos enseña, nosotros no tenemos que predicarlo. Por eso es bueno que cuando usted vaya a predicar, usted tenga en cuenta el mandamiento de nuestro Señor Jesucristo. Hoy en día uno encuentra que el fundador de esa obra, lo que la gente sigue son mandamientos de ellos. Por eso hoy en día incluso cada denominación se ha hecho libros para ellos, para instruir a la congregación de acuerdo al conocimiento humano. Nosotros encontramos que hoy en día cada denominación tiene incluso su propia teología, pero el Señor nos está diciendo que es que ya las cosas que Él quiso que nosotros enseñáramos o que nosotros creyéramos, ya está escrito. Dice que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Él es la base en nuestra doctrina. Él es la base que nosotros debemos que tener para nosotros ser salvos. Nosotros no ir a dudar de que Él es nuestro Salvador, de que Él es el camino al cielo. Y el versículo 12 dice: y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madero, heno y hojarasca. Mire lo que está diciendo el Señor. Si sobre este fundamento, o sea, hay gente que no tienen como fundamento al Señor Jesucristo y aún lo nombran. Pueden decir que Cristo es el fundamento, pero cuando van a enseñar, enseñan conforme a hombres y no enseñan conforme a lo que Cristo dejó. Dicen que son cristocéntricos, pero realmente de todo lo que hablan, muy poquito lo fundamentan como Cristo lo habló. Entonces el Señor está diciendo que si sobre este fundamento, o sea, si sobre Cristo, porque hay gente que ni siquiera tiene a Cristo ni conoce que el fundamento es Cristo, ni conocen la doctrina de Cristo, ni conocen lo que Cristo predicó, esa persona no tiene el fundamento. Y hay otras personas que podemos conocer que el fundamento es Cristo, pero el Señor también hace una alerta y nos dice:
ustedes si sobre este fundamento, o sea, si sobre Cristo, alguno edificare oro, plata, piedras preciosas. Noten ustedes que habla de tres cosas que en verdad no las quema el fuego. Lo que es el oro no lo quema el fuego. El fuego lo que hace es refinarlo. La plata tampoco el fuego la quema. Las piedras preciosas tampoco el fuego las quema. Pero la Biblia habla de tres elementos que sí los quema el fuego. La madera se quema con el fuego. El heno se quema con el fuego. Y la hojarasca, el fuego la quema. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo el Señor? Que una persona que conoce que Jesucristo es el fundamento, que Jesucristo es el camino, que Jesucristo es la verdad, que Jesucristo es la vida, tiene el conocimiento, pero es solamente oidor y no hacedor de la palabra. Una persona que conoce la ley del Señor, pero no la obedece, tiene el conocimiento, pero no lo practica, no da esos frutos correspondientes al conocimiento que tiene. Para Dios, esa persona viene a ser madera, heno y hojarasca. ¿Qué quiere decir? Que puede estar dentro de una iglesia, que puede estar dentro de una congregación, puede estar orando, puede estar leyendo la Biblia, puede estar ayunando, puede estar congregándose, pero si no hace conforme al fundamento, entonces para Dios es tenido en cuenta como madera, como heno y como hojarasca. ¿Qué quiere decir? Que a esa persona se va a condenar, que esa persona no va a pasar la prueba, esa persona se va a ir al infierno, porque para Dios es madera, heno y hojarasca. Aunque conozca el fundamento, aunque tenga el conocimiento, esa persona no puede ser salva si no hace conforme al fundamento. También dice la Biblia, si sobre este fundamento alguno edificare oro. Habla de tres elementos que no los va a quemar el fuego. ¿Quiénes? El oro, la plata y las piedras preciosas. ¿A qué se refiere? Al que tiene a Cristo como fundamento y vive conforme a lo que Cristo le ha enseñado. Se esfuerza por guardar los mandamientos. Delante del Señor es oro, es plata y piedras preciosas. Y así como dice la Biblia allá en Romanos 8:1, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Una persona que se ha edificado sobre el fundamento, no solamente en conocimiento, sino que en verdad en comunión, tiene a Cristo como su fundamento. Aquella persona que no lo ve a Cristo solo en teoría, sino en práctica, esa persona para Dios viene a ser oro, viene a ser plata y piedras preciosas. ¿Qué quiere decir? Que el infierno no va a poder destruirle, que el infierno no lo va a poder llevar allá. Entonces está hablando de dos clases de cristianos: del que oye la palabra de Dios y la guarda, y del que oye la palabra del Señor y no la guarda. Del que tiene el conocimiento de Dios y lo guarda, y del que tiene el conocimiento del Señor pero no lo guarda. Por eso el versículo 13 dice: la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará. Pues por el fuego será revelada la obra de cada uno, cual sea el fuego la probará. O sea, el Señor está diciendo que la obra de cada uno de nosotros se va a hacer manifiesta, porque el día la declarará. Cuando habla de ese día, está hablando en el día del juicio. Por el fuego será revelada la obra de cada uno. Ese fuego es el infierno. El fuego la probará. ¿Qué quiere decir? Que si una persona es echada al infierno es porque no era realmente un verdadero cristiano. Pero si la persona en verdad huye de esa condenación, no va a ser lanzado allí, entonces la persona es porque su obra fue buena delante de Dios. Por eso el versículo 14 dice: si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Dice la palabra de Dios: si permaneciere. Por eso siempre he dicho que no se trata de comenzar, porque a veces empezamos calientes, fervientes, con gozo, pero se nos acaba muy rápido la llama. El fuego se nos pasa muy rápido. La presencia de Dios
no la mantenemos en nosotros. El Señor dice, si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Yo lo puedo mirar de dos formas. Una persona que toma el fundamento de Cristo en su vida y comienza en verdad a obedecer y permanece en esa obediencia, pues esa persona que sobreedificó va a recibir recompensa. También lo miro cuando uno enseña a una persona, personas que uno les enseña la palabra de Dios, les enseña los mandamientos, y una vez que se sienten ya con un poquito de fuerza, entonces ya quieren como apartarse, ya no quieren sujetarse a nadie, ya se sienten con la fuerza y dicen yo ya lo puedo hacer solo, yo ya la puedo hacer sola, y se apartan. Y el Señor dice que si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. O sea, el Señor nos invita a permanecer en verdad en su reino, permanecer en su fundamento. Pero el versículo 15 dice, si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. Para uno de predicador, de pastor, es triste cuando uno le enseña la palabra de Dios a alguien y la persona no permanece, simplemente se aparta por X o Y motivo y tiene un conocimiento pero no lo pone en práctica, no le saca en verdad fruto a lo que aprendió, sino que simplemente quería tener un conocimiento más, pero su propósito no era obedecerlo. Y el Señor dice que esa obra se va a quemar. Se va a quemar. ¿A dónde? En el infierno. Él sufrirá pérdida, o sea, la pérdida más grande la tiene el que se va. Esa alma que se pierde, esa alma que se va en condenación, esa persona que no permanece en el Evangelio de Cristo. Pero si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. O sea, la misma obra de la oveja que va a ser probada, también la obra del pastor va a ser probada, porque él también va a ser probado y va a ser salvo, aunque así como por fuego. ¿Qué quiere decir? Que también la obra del pastor va a ser probada. Se le pierde una oveja, es triste, es duro, pero toca seguir el camino, porque la obra de nosotros también va a ser probada como pastores. No nos vamos a salvar por pastores, sino por los frutos que nosotros demos. Por eso es importante tener en cuenta que no hay otro fundamento, no hay otra base en la que nosotros nos podamos mantener o sustentar para poder ir al cielo. Es nuestro Señor Jesucristo. Por eso siempre recomendamos, hermanos, recomendamos a tener en cuenta que lo que la Biblia dice, porque usted escucha una enseñanza aquí y allá y en verdad no toma solidez en las cosas de Dios, no puede fundamentarse, no puede crecer, porque no está escudriñando las escrituras. Hermano, dejémonos de estar comiendo cuentos y comamos Biblia. Comámonos la palabra de Dios, creámosla, porque eso es lo que el Señor quiere en cada uno de nosotros. Y nos invita el Señor en esta segunda serie del fundamento a que nosotros en verdad tengamos a Cristo como nuestro fundamento. Si Cristo no lo dijo, yo no lo creo. Y si no lo ha enseñado, entonces ¿para qué lo vamos a enseñar? Nosotros debemos de sustentarnos siempre en esa roca que es nuestro Señor. Dice que nadie es nadie. Que no, que vino de China, que vino de Japón, que vino de Estados Unidos, que vino de África, venga donde venga. El Señor Jesucristo vino de más lejos. Él vino del reino de los cielos y también va a venir por su pueblo, por su iglesia. Por eso es importante que nosotros miremos cómo estamos edificando la obra que somos cada uno de nosotros. Entonces, que mi Señor les bendiga. Espero que sea de gran bendición y que el Señor nos guarde y nos ayude a permanecer en este camino y que nosotros en verdad podamos cimentarnos en su palabra y podamos siempre movernos conforme a sus principios bíblicos y no conforme a las emociones de nuestro corazón. Que mi Señor me los bendiga grandemente y firmes y adelante. Dios los guarde.